no era Samuel, qué era, qué no era, lo que preguntaba el hermano, ¿verdad? Es un pasaje, hermanos, muy interesante, y ahorita vamos a ir desmenuzando, ¿verdad? Desmenuzándolo para poder ir entendiéndolo. Vamos a orar, hermanos, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a comprender tu palabra, que, Señor, tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, Señor, a poder aceptarla, a poder, Señor, también comprender que hay cosas, Señor, en tu palabra que son difíciles de interpretar, Padre. Señor, hónrate, glorifícate en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. El tema, hermano, vamos a ver la historia, pero el tema, ¿verdad?, en el cual quiero aterrizar es: ¿puede un cristiano celebrar Halloween? Ahora, muchos lo sabemos y tenemos bases, pero quizás hay otros que no lo sabemos. Entonces vamos al final a explicar, usando, ¿verdad?, como base este pasaje, para poder entender si se puede o no se puede celebrar, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Dice el versículo 3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a adivinos. El contexto está así, hermanos. ¿Se acuerda que hace también tiempo hablábamos, verdad? Cuando Samuel muere y ahora le toca a David comenzar él a escuchar la voz de Dios, ya no a través de un profeta que lo guiaba, sino ahora a él conocer de manera personal la voluntad del Señor. El profeta, hermano, servía a los reyes como guía de lo que Dios quería hacer a través de ellos para su pueblo. Entonces, si ahora el profeta, ¿verdad?, que era uno de los más conocidos, porque dice aquí que todo Israel lo había lamentado. Imagínense eso, hermanos. Todo el pueblo de Israel, no solamente era una ciudad que lo quería, sino toda una nación amaba a Samuel por la forma en la cual él había servido. Y Saúl ahora, hermanos, también está en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Está en esa situación donde ahora ya no hay un profeta que le pueda ayudar a guiarse, sino que ahora él debe de buscar a su Señor, él debe de buscar a Dios de una forma directa. Y aquí, ¿verdad, hermanos? Entra ahora el problema y la situación en la que Saúl se encontraba. Dice el versículo 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Por qué tenía miedo Saúl, hermanos? Porque Jehová ya no estaba con él. Hermano, si Dios no está con nosotros, no hay nada que podamos hacer. Si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Pero cuando Él nos deja, hermano, no podemos hacer nada de nuestra parte. La Biblia dice en Proverbios que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová da la victoria. Entonces, yo puedo alistarme, yo puedo prepararme, yo puedo, hermano, poner un bosquejo, ¿verdad? Yo puedo estudiar, pero si Jehová no está conmigo, hermano, de nada sirve todo el conocimiento que yo pueda tener. Yo puedo, hermano, dar una clase a los niños, pero si Jehová no está conmigo, no sirve absolutamente de nada. Yo puedo, hermano, barrer incluso, yo puedo hacer cualquier tipo de cosa en la iglesia, pero si Jehová no está conmigo, no sirve de nada. Entonces Saúl, hermano, tenía miedo, ¿verdad? Y su corazón se vio turbado en gran manera porque Jehová ya no estaba con él, porque Dios ya no estaba con Saúl. Dice el versículo 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondía ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas.
Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Los primeros años, hermano, del reinado de Saúl, la Biblia no nos dice exactamente en qué pasaje o cuándo sucedió. La Biblia dice que Saúl arrojó a todos los adivinos de la tierra de Israel, porque el Señor, hermano, detestaba este tipo de pecados. Ahorita vamos a ver unos versículos que están en la ley. Y Saúl, hermano, lo que había hecho, había comenzado de una buena manera, pero ahora aquello que alguna vez él había detestado, porque Dios lo detestaba, porque Dios lo aborrecía, lo había vuelto a practicar y lo había vuelto a realizar. Ahora, la pregunta, ¿verdad? Entrando a lo que nuestro hermano Sergio preguntaba al inicio, llega un momento donde Dios dice: ya no quiero saber nada de ti. Mira, hermanos, hay un detalle con Saúl. El detalle con Saúl es que Saúl no estaba arrepentido de lo que él había hecho. Acompáñeme al Salmo 51. Salmo 51. Versículo 17, hermanos, este salmo, como lo he dicho, es el salmo que David escribe después de pecar con Betsabé, cuando Natán lo confronta, ¿verdad? Y le dice de su pecado. Dice Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿no qué, hermanos? No despreciarás tú, oh Dios. Si Saúl, hermano, hubiera tenido un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, ¿Dios lo hubiera desechado? No. No. El detalle, hermano, es que Saúl no tenía ese espíritu quebrantado, ni ese corazón contrito, ni humillado. Porque vemos que busca a Jehová como si no hubiese hecho nada. Porque pareciera que la actitud que tenía al buscar a Jehová era una actitud humilde, era una actitud que ya, ¿verdad?, arrepentida, pero nunca lo vemos pidiendo perdón al Señor por aquello que se había equivocado. Nunca lo vemos, hermano, ofreciendo un sacrificio de paz al Señor por aquellos errores que había tenido. Entonces, aunque Saúl lo estaba buscando, lo estaba haciendo, hermano, todavía de la misma manera en la cual se había alejado de Dios. Hermano, Dios nunca va a despreciar a alguien que viene verdaderamente arrepentido a Él, que viene verdaderamente quebrantado por lo que Él ha hecho. Saúl seguía en la misma postura. Él debe de responderme porque yo soy el rey. Él debe de contestarme porque yo soy quien está al mando, pero no se había dado cuenta de todos los pecados que él había cometido. La solución entonces que propone Saúl después de esto, ¿verdad? Dice el versículo 7 al 13. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben
de la tierra. Qué declive espiritual, ¿verdad? Tan triste, hermano, tenía Saúl. Es como si usted dijera, ¿verdad? Para que lo entendamos. Hay una decisión que usted debe de tomar. Difícil, complicada. Las dos soluciones posibles son buenas. Y en lugar de orar, se va al mercado allá a República a que le lean las cartas o a que le lean la mano. Pudiera decirse, pues, ¿cómo es posible? No, si tú conoces al Dios que es omnisciente, que es omnipresente, que es totalmente sabio, que todo lo que hace lo hace con bondad y con amor hacia ti. Tú decidiste creer en que su Hijo Jesús derramó su sangre por ti. Pero voy a ir a consultar a que me lean la mano o a que me lean las cartas. Eso era, hermano, lo que Saúl estaba haciendo. Aunque parecía, como lo dije, ¿verdad?, que buscó a Jehová, no lo había hecho de la forma correcta. ¿Por qué, hermanos? Porque qué difícil es cuando nos equivocamos confesar nuestro pecado. No es... A veces decimos, es que Saúl lo pudo haber hecho. Pero ¿hace cuánto fue la última vez que nosotros confesamos nuestros pecados delante del Señor? Entonces, si Saúl no lo hizo y nosotros tampoco lo hacemos, pues no estamos tan diferentes, ¿verdad?, de lo que Saúl estaba haciendo. Hermanos, yo les he hablado, ¿verdad? Cuando veíamos de las evidencias de un cristiano, yo les decía, la evidencia de un cristiano es alguien que va y confiesa sus pecados con el Señor diariamente. Va y le dice, ¿sabes qué, Señor? Hice esto y esto. Aunque el Señor ya los conoce, ya lo sabe y estaba ahí cuando nos estábamos equivocando, Él quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. Entonces, Saúl, hermanos, ya su declive espiritual era algo tremendo, era algo triste, ¿verdad? Aquel rey que en algún momento se había encargado de arrojar a los encantadores, de sacar de Israel a todos los adivinos, ahora tenía que disfrazarse y buscar salir sin que nadie lo viera para poder ir a consultar a uno. Todo aquello que probablemente él dijo que nunca realizaría, ahora lo estaba haciendo. Hermano, Saúl estaba lejos de Dios. ¿Por qué? ¿Porque el Señor lo rechazaba? No, porque había falta de arrepentimiento en la vida de Saúl. Entonces, porque, hermanos, el Señor no rechaza a nadie que viene con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Levítico 20 al 27, primeramente, vamos a ver, hermanos, por qué Levítico 20, versículo 27. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Dice así: y el hombre o la mujer que evocare, ¿qué, hermanos? Espíritus de muertos, o se entregara a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Hermanos, cuando Dios mandaba apedrear a alguien era porque era un pecado duro. Otro de los pecados para apedrear era la desobediencia de los hijos. Si un hijo se rebelaba contra su padre, el padre podía sacarlo en el pueblo y que la gente lo apedreara. El pecado, hermano, que estaba cometiendo Saúl no era nada sencillo o algo que pudiese pasarse por alto. Si esto pasaba, hermanos, con un miembro del pueblo, ¿cuánto más para el rey de aquel pueblo? Dice Deuteronomio 18, ahora sí, por favor. Deuteronomio 18, versículo 9 al 14. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas estas, hermano, oficios, vamos a llamarle así, que está mencionando la palabra, son oficios que tienen que ver con todo aquello que es el ocultismo, hermanos, que es aquellas cosas, ¿verdad?, que no agradan al Señor porque vienen directamente del diablo, pudiéramos llamarla así. Dice versículo 12, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por esas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El Señor les está diciendo, porque ellos practican esto, porque ellos practican la adivinación, porque ellos hacen pasar a sus hijos por fuego, es que el Señor está echando todas estas naciones de delante de ti. Por eso es que el Señor te las está entregando a ti. Dice el versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios no permite, hermanos, las celebraciones a los muertos ni las consultas a los muertos. El Señor detesta, hermanos, y aborrece esto. En el Antiguo Testamento lo vemos y en el Nuevo Testamento también lo vemos. Pero ahora, hermanos, entramos, ¿verdad?, a la parte desde el versículo 14 en adelante. ¿Era Samuel o no era Samuel? Antes de comenzar, hermano, a leer y a explicar, quiero explicarles otra cosa. En la Biblia, hermanos, hay cosas, como lo mencioné al principio, que son muy difíciles de interpretar. Y hay cosas que no se pueden enseñar de una forma dogmática. Yo puedo enseñar la salvación por gracia a través de la fe en Cristo, porque es una doctrina que viene bien explícitamente en la Biblia. Y si alguien me dice que la salvación se puede perder, o que la salvación yo la puedo ganar, o que hay que añadirle algo aparte de la fe a Jesús, yo puedo pelearme con usted por eso. Si alguien me dice que la Trinidad no es real, bueno, entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo no puedo estar contigo. Si alguien, ¿verdad?, enseña que el bautismo salva, que el bautismo limpia de pecados, que no eres salvo hasta que no eres bautizado, pues bueno, entonces ahí entraríamos en un conflicto. Si alguien enseña que no hay que evangelizar, que no hay que salir a compartir el evangelio, pues entonces también tendríamos un conflicto. Si alguien me dice que Jesús no es Dios, que Él solamente es un profeta, ¿verdad?, fue un gran maestro, pues entraríamos en un dilema y entraríamos en un problema. Aquí, hermanos, en este pasaje y en otras partes de la Biblia, se puede llegar a tener 2 o 3 posturas. Y esas posturas, a veces todas tienen sus pros y todas tienen sus contras. Por ejemplo, yo esto también lo he mencionado en otras ocasiones. Génesis 6. No vamos a ir ahí, hermanos, por causa del tiempo, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez ustedes han escuchado de que, pues, los hijos de Dios, que si eran los ángeles, porque dice que eran hijos de Dios, y en el hebreo dice algo así como que se hace referencia a los ángeles, o que si era el pueblo de Israel, que se mezcló con las mujeres del mundo. Bueno, hay quien dice que fueron los ángeles, hay quien dice que eran los del pueblo de Israel, y ambas posturas tienen pros y tienen contras. Por ejemplo, hermano, a lo mejor eso no está tan claro. El rapto. El rapto, hermano, es otra de las cosas que en la escatología, en la doctrina del Apocalipsis, del final de los tiempos, hay quien dice que es pretribulacional. Esto quiere decir antes de la tribulación. Hay quien dice que es medio tribulacional, que
entre 3 años y medio es cuando se cumple el rapto. Y hay quien dice que es postribulacional, que es hasta después del rapto. Y esto, hermanos, esto también, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Hablando con el hermano Rocha, ¿verdad? Él me decía, porque pues él da las clases allá en Apocalipsis y como pues vamos a empezar a enseñar eso de regresando, ¿verdad? Después de la boda, pues yo le digo, es que hay varias posturas. Me dice, sí, pero se puede tener una. Ahora, ¿todas pueden ser? Sí, porque hay bases para todas y estas posturas, nosotros creemos, hermano, como bautistas fundamentales, que el rapto es pre-tribulacional. Nosotros creemos que el rapto va a venir antes de la gran tribulación. Eso es lo que nosotros enseñamos y de la forma en la que nosotros lo creemos. Ahora, si usted lo estudia, hermano, y usted dice, bueno, yo creo que el rapto va a ser post-tribulacional, no hay ningún problema. Yo creo que el rapto va a ser medio tribulacional, no hay ningún problema. Si el problema sería que usted me diga que cree en el anticristo. Algo así, sí me estoy dando a entender, hermanos. En la Biblia se puede, en ciertos temas, no en todos, y ciertos temas que la misma Biblia marca, se puede llegar a tener 2 o 3 posturas, o bueno, no sé si en algunos otros ejemplos más. La verdad, yo creo que ya la mayoría de estos ejemplos, 2, 3 posturas, son las máximas que se puede llegar a tener. Por ejemplo, hermanos, en el rapto, no importa si usted cree que va a ser antes, durante o después de la tribulación, salimos victoriosos en todos. Amén. Entonces, eso, hermano, es algo que yo quiero invitarlo a que vea este pasaje de esa forma. En este pasaje, hermano, hay 2 posturas que se puede tener si era Samuel o si no era Samuel. Lo importante, hermano, no es el qué pasó, ni cómo pasó, sino para qué pasó. No es el qué pasó, ni cómo pasó, sino para qué pasó. Entramos, hermanos, con la primera postura. La primera postura es aquellos que dicen que fue realmente Samuel. Vamos, hermanos, a leer los versículos del versículo 14 al versículo número 19, que es donde se nos muestra este relato. Él dijo, del 14 al 19, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Lo que enseña, hermano, esta postura de que realmente era Samuel, es que Dios obró en su soberanía y permitió que el verdadero Samuel apareciera y hablara con Saúl, no por poder de la adivina, sino para pronunciar un juicio final para Saúl. Dios, en su soberanía, porque Él es todo soberano, Él lo puede todo, permite que venga Samuel, no por el poder de la divina o por la capacidad de la divina, sino por el poder que Dios tiene para poder hacer que Samuel
viniera. ¿Para qué? Para dar el juicio contra Saúl. Ahora, ¿cuáles son los argumentos? Mire lo que dice versículo 12. Y viendo la mujer a quién, hermanos? A Samuel. A Samuel. Versículo 14. De en medio en adelante. Saúl entonces entendió que era ¿quién? Que era Samuel. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl. El autor, hermano, inspirado por la Biblia, lo llama Samuel. Sin que él aclare si era un engaño o si era una ilusión. En el hebreo, hermano, el nombre de Samuel aparece sin ningún cambio gramatical ni algo que indique que era una falsedad el nombre de Samuel. Y el mensaje que da Samuel, ¿verdad?, coincide con los juicios que ya él había pronunciado antes, cuando les dice que el reino de ti será quitado. No contradice, hermano, la revelación que Dios le había dado a Samuel cuando Saúl desobedece, ni promueve la idolatría hacia aquellos seres. Por tanto, hermano, no puede ser algo demoníaco, porque el diablo no anuncia ni confirma la palabra de Dios con veracidad. ¿Sí se entendió la idea? O sea, no podía ser algo, un espíritu o el diablo, ¿verdad?, quien se estuviera apareciendo, tomando forma de Samuel, porque el diablo nunca pronuncia el juicio de Dios o la palabra de Dios con verdad. Lo vemos en la tentación de Jesús. El diablo ocupa la palabra, pero lo toma a su conveniencia. Lo vemos con Adán y Eva. El diablo ocupa lo que Dios les había dicho, pero lo hace como él quiere hacerlo. Y si vemos, hermano, el juicio o lo que Samuel está diciendo aquí, Samuel parece que lo mismo que le dijo anteriormente es el mismo juicio. Continúo, hermanos. El párrafo, ¿verdad?, el versículo no atribuye el acto al poder de la divina, sino a la intervención directa de Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, o sea, gritó, hermanos, y habló aquella mujer a Saúl diciendo. Esto, hermano, esta mujer al ver lo que sucedió, se sorprende como si no hubiese esperado a que esto realmente sucediera. Fue una sorpresa para ello, ¿verdad? Como si hubiese gritado, y al parecer, hermano, pudiéramos pensar que esto sugiere que Dios interrumpió la práctica que esta mujer estaba realizando y trajo realmente a Samuel para juzgar a Saúl. ¿Suena lógico? Sí. Matthew Henry, hermanos, uno de los comentaristas que yo creo que como bautistas más usamos y uno de los más conocidos, dice lo siguiente: fue realmente Samuel traído por el poder divino, no por el arte de la hechicera. Dios lo permitió para dar sentencia final contra Saúl. Un acto soberano de Dios, donde Dios permitió que Samuel viniera con la finalidad de dar juicio a Saúl. La postura número 2, hermanos. La postura número 2 es que fue un espíritu maligno o demonio imitando a Samuel. Que fue un espíritu maligno o fue un demonio imitando a Samuel. Lucas 16:26. Lucas 16:26 dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros,
de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta es la historia, hermanos, del rico y Lázaro, ¿verdad? Cuando dice que el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham y que le dijo que enviara, ¿verdad?, a Lázaro para que le predicara a sus hermanos. Y es cuando le dice, no pueden pasar de aquí a vos, no pueden ni de allá pasar acá. Dios nunca, hermano, dice esta postura, aprobaría que un muerto regrese a comunicarse con los vivos. Por lo tanto, este Samuel debe de haber sido una imitación demoníaca permitida de igual manera por el Señor para engañar y sellar el juicio de Saúl. Uno de los pasajes que leíamos de Deuteronomio, Dios prohíbe, hermano, consultar a los muertos. Si Él hubiera permitido que realmente Samuel volviera, habría contradicho su propia ley. Por lo tanto, lo que Saúl vio no era Samuel. Primera de Crónicas 10:13. Por eso les dije, hermanos, ustedes pueden tomar A o B. Y yo no les voy a decir, crean esto. ¿Por qué? Porque aquella tiene sus puntos y esta también los tiene. Sí. Lo que usted crea, hermano, no hay. Sí, definitivamente. Entonces, sí, también va de la mano. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Israel. De Isaí, perdón. Y no consultó a Jehová. Es decir, Dios no estaba en ese acto donde él consulta a la divina. En 2 Corintios 11:14, hermano, dice que el Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, es posible decir que un espíritu maligno haya tomado la apariencia de Samuel para confirmar el juicio y hundir a Saúl en desesperación. Otro de los comentaristas, hermanos, que más se ocupa dentro del mundo bautista es Scofield. De hecho, no sé si hay una Biblia, ¿verdad? La Biblia de Scofield, que es una Biblia de comentarios que se recomienda. Dice, era una manifestación satánica. Dios no habría permitido que su profeta fuera convocado mediante un acto prohibido. Y estas son las dos posturas, hermanos. Entonces, usted puede decir yo creo la 1 o yo creo la 2. Y eso ni lo va a hacer salvo, ni lo va a hacer no ser salvo. Como lo dije, hermanos, hay cosas en la Biblia que no se pueden enseñar de una forma dogmática, que debe de ser esto, por esto, esto y esto. El caso como este pasaje, ¿verdad? Recuerda lo que le decía antes de entrar al principio. Lo importante no es el qué pasó, ni cómo pasó, sino para qué pasó. El evento no aprueba la práctica, al contrario, la condena. El evento trae juicio a la vida de Saúl por consultar a aquella mujer que era divina.
No se puede jugar, hermano, con lo oculto, con aquellas cosas que parecen inocentes, porque Dios detesta estas prácticas. En ambos casos o en ambas posturas, la enseñanza es la misma. Dios prohíbe comunicarse con los muertos y prohíbe la relación con lo oculto. Las tinieblas no son un entretenimiento para el cristiano, porque la verdadera luz está en Cristo, no en los espíritus ni en los símbolos de la muerte. En este episodio, hermanos, se nos muestra en este pasaje claramente el peligro de cruzar los límites espirituales entre los vivos y los muertos. Lo que Saúl hizo fue buscar dirección por medio de la adivinación o por contacto con los muertos. Y este es precisamente el tipo de práctica que el cristiano bíblico debe de rechazar, pero que esta práctica se asocia con las tinieblas. Hermano, el cristiano no puede tener compañerismo con las tinieblas. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con el Halloween para ir aterrizando? Halloween, hermanos, tiene raíces en un festival celta que se llamaba el Samaín. No sé si lo esté pronunciando bien, quizás tiene otra pronunciación, donde se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra una noche al año. Los celtas, hermanos, estaban principalmente en Irlanda, en Inglaterra y en aquellos países. La Iglesia Católica, lo que hace años después, cuando estaban avanzando, es que toma esta festividad y dice, pues bueno, no se las puedo quitar, pero la puedo adaptar. Hermano, la iglesia no se adapta al mundo. La iglesia no debe de ser cambiada por lo que el mundo dice. Dice el Señor, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Saúl lo que hizo, hermano, fue literalmente esto. Trató de llamar a un muerto. Trató de consultar a un muerto. Y el Halloween, ¿verdad? Si lo vemos, y el Día de Muertos, hermano, es lo mismo. Exactamente lo mismo. El Halloween, ¿verdad? Vienen por una vez al año los muertos. México le llama Día de Muertos. Estados Unidos le llama Halloween. Participar simbólicamente en estos rituales o festividades que honran o que representan a los muertos, hermanos, a los espíritus o a la oscuridad, contradice los principios de la santidad espiritual que el cristiano debe de tener. Efesios 5:11, vamos para allá. Efesios 5:11. Efesios 5:11 dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Primera de Corintios 10:21. Primera de Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia a Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Hermano, el cristiano no puede celebrar Halloween porque el Halloween o el Día de Muertos es una fiesta dedicada a aquellos que ya no están vivos. Hermanos, el Señor es la vida y por lo tanto no quiere que nosotros celebremos la muerte. Hermanos, la muerte para el Señor no era algo, ¿verdad?, que estaba dentro del plan inicial que Él tenía en el Edén. Él no quería que el hombre muriera. La muerte vino a causa de la desobediencia del hombre. Entonces nosotros no podemos, hermanos, celebrar ese tipo de fiestas. Mira, hermano, yo no tengo nada, ¿verdad? No vaya a pensar ya que ya va a dejar de comer el pan, ¿verdad?, que se hace en esta época, ¿verdad?, que es este pan con su naranjita y que sabe bastante rico. Pero otra cosa, hermano, es muy diferente, ¿verdad? Que usted diga, bueno, pues ahí en la colonia, ¿verdad?, van a hacer un altar. Ahí en la escuela, ¿verdad?, se va a hacer un altar, se va a salir a pedir dulces. Voy a decorar mi casa, ¿verdad?, con adornos de Halloween. Voy a ponerle un altar, ¿verdad?, a mi familiar que ya no esté. Es ahí, hermano, donde está el problema. Nosotros como cristianos no podemos, hermano, participar en estas celebridades. Porque ¿para qué, hermano, celebrar a la muerte cuando conocemos al de la resurrección y la vida? ¿Para qué celebrar, hermano, aquellos que ya no están cuando nosotros entendemos que si murieron en Cristo están en la gloria con Dios y están mejor, hermano, que lo que nosotros pudiéramos experimentar aquí? Pienso esto, ¿para qué un cristiano que murió con Cristo, que decidió creer, confesar el nombre del Señor, va a querer regresar a comerse un pan, hermanos? Sería como celebrar una derrota. Mira, hermanos, quizás, ¿verdad?, para los niños o para los jóvenes, esto es un poquito más difícil. Porque yo recuerdo cuando iba en la primaria, estuve 2 años fuera de la iglesia cristiana, 5º y 6º, y pues comenzaban todos, ¿verdad? Y que si no traes, te voy a bajar puntos. Sí. Y que si no haces, te voy a reprobar. Sí. E iba mi mamá, bien prendida. Sí. Y se ponía a las maestras, ¿por qué va a reprobar a mi hijo? No creemos en eso. Y no va a venir esos días. Y le va a exentar esas faltas. Y yo recuerdo mucho eso, ¿verdad? Y uno como niño quizás no lo entiende al 100%, porque también ahí en el fraccionamiento pues salían a pedir dulces los niños, ¿verdad? Y pues uno como niño, un dulce, ¿verdad? Lo decía el hermano, si a su hijo que le dieron un dulce, le llenaron el corazón, pues ahora si en todas las casas te van a dar dulces, es un festín, ¿verdad? Es un manjar. Mamá, déjame ir, ándale, déjame ir. No, no, no y no. Y ningún año, hermanos, salí a pedir dulces. No estoy traumado, poquito, pero no con eso. Pero, hermano, esas son las convicciones que usted y yo deberíamos de tener. Amén. Aunque el mundo diga sí, yo digo no. No porque seamos extremistas, sino porque a mi Dios no le agrada. Porque la Biblia dice que Él no aprueba eso. Y hermanos, al que profesa a Dios delante de los hombres, Él nos confesará delante de sus ángeles. ¿Qué debo de hacer, hermanos? Decir que no. Saúl fue castigado por celebrar esto, por consultar a un muerto, lo decía ahí en Crónicas, y por consultar la adivinación. ¿Se imagina, hermano? Qué pecado tan terrible, ¿verdad? ¿Alguien, hermanos, tiene alguna duda antes de concluir? Dígame, hermano. ¿Por qué me hacen daño? Pues tú eres el rey de
Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió: he visto dioses que suben de la tierra. ¿Cómo dioses? Dice el versículo 14. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. La adivina no era judía o no simpatizaba con las prácticas de los judíos. Entonces, cuando ella ve eso, la forma en la que ella lo describe: he visto dioses que suben de la tierra, porque no, quizás lo que vio no tenía forma de explicarlo y ella lo hace de esa manera. Sí, 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 es como lo que les decía de Juan en el Apocalipsis. Lo que ella conocía es lo que ella dice. ¿Alguien más? No pudiera decir eso, hermano, porque yo estuve buscando también esa parte de, pues si Saúl sí, no. La Biblia no nos dice si sí o si no. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Enoch, no, Lot. Creo que es Primera de Pedro o uno de aquellos libros, dice: y el justo Lot. O sea, a Lot, a pesar de que todo lo que hizo, el incesto, ¿no? Digo, ya con eso, la Biblia lo dice: el justo Lot. Lo señala como alguien que fue salvo. O sea, lo señala como alguien justo, alguien justificado por Dios. Pero de Saúl, ni nos dice si sí, ni nos dice que no. Entonces, no puedo decir ni sí ni no, porque la Biblia no lo enseña. Sí, entonces, ¿Dios le dio juicio por lo que hizo? Sí, como a cualquiera de sus hijos. Entonces puede decir que sí y puede ser que no. En Génesis, cuando el diablo los engaña, le dice que seréis como dioses. Pero si lo vemos, esconder minúscula. Y aquí también dice él: y lo tenéis dioses, esconder minúscula. Sí. Sí, también. Es esa parte. ¿Alguien más, hermanos? La dice cuando la divina le responde, él dice: también está como jugando. O sea, pero él ya no tenía personal. No. Entonces, no, ¿Se acuerda cuando dice: Jehová ha entregado hoy a David en mi mano? Su declive espiritual era ese, hermano. Yo creo que por lo que la Biblia enseña de que venía un espíritu y lo atormentaba, alguien decía que era algo así como si fuese una tipo esquizofrenia. Algo similar a eso. Entonces, Saúl, hermano, estaba completamente perdido ya. Ya no era el mismo. Su pecado lo había, pudiéramos decir, enloquecido. Y ahora estaba jurando por Dios en un acto de adivinación. Entonces, todavía aún peor, ¿no? Usar el nombre de Dios en vano, perdón, en un acto de adivinación. No era que se contradijera, sino que ya no era él. Se había perdido. ¿Sí? Sí, sí, sí. bueno, y el participar, digo, por ejemplo, vamos a ir a mi tierra y allá es a nivel mundial reconocido que días. Pero yo creo que bien, o sea, no voy a, o sea, no, a mí no me, pues dice, no me llena, no busco yo de alguna manera festejar esa parte. Y incluso, por ejemplo, con mis hijos, o
más chiquitos que iban, que querían impactarse. Entonces, realmente en su corazón no era participar como tal en el evento, sino simplemente pues, por diversión. Ahora, nunca he permitido que se disfracen ni de demonios, ni de muertos, ni de nada. X, ¿no? Entonces, yo siento que no están como tal participando en lo que el mundo hace con este día, con este evento, ¿no? Sino como algo totalmente pues, superficial. Superficial. Ok, yo creo, miren hermanos, lo vemos en esta historia. Saúl tampoco pensaba que estaba haciendo algo malo, porque él quería que Dios le respondiera a como diera lugar. Entonces, Saúl consulta a Dios por sueños, consulta a Dios, dice aquí, por el Urim, que ya lo habíamos explicado, que era lo que venía en el pectoral del sacerdote. Lo consulta por profetas y Dios no le responde. Sí, si se da cuenta, Saúl no estaba buscando realmente algo malo. O sea, lo que Saúl estaba buscando era que Dios le contestara. Entonces, él no estaba festejando a la divina o lo que la divina hacía. Pero aún así Dios dijo, no. Porque aunque podamos decir, yo no lo hago con esa idea, al final me involucro. Por ejemplo, voy a poner otro tema, ¿verdad? Fuera de. Yo creo, hermano, que el feminismo pelea por causas reales y por problemas que sí existen. La solución que proponen no es la correcta. Entonces, yo no diría voy a marchar con ellos o con ellas. ¿Por qué? Porque aunque luchan por causas reales, la solución no es esa. Y aunque yo diga, bueno, yo no lo hago, yo no voy luchando por el aborto, pero estoy ahí. Y al final la gente no va a decir, ah, no, pero él no venía por eso. No, se toma en forma general. Es como apoyar. Sí, entonces, por ejemplo, yo le decía a los jóvenes, en clases se puede llegar a hablar acerca de la evolución, se puede llegar a hablar acerca de aprobación del matrimonio homosexual. Y si yo no digo nada, si yo me quedo callado, yo lo estoy aprobando. Sí me estoy dando a entender. Entonces, el hecho de estar ahí es decir y prestar a que digan si se puede. Hermana Laura. Una corriente definitivamente contra ya se por el lado que se por supuesto que ahorita como la gente extraña su mente, considera como algo que es normal, que son luchas que necesitan la solución que propone el mundo, ¿no? El mundo. Pero la solución para la familia bien Ahí está. Pues yo creo que así como eso, yo creo que definitivamente no hay que participar ni en nada. Ni nada más. Sí, es. Aunque parezca muy inocente y aunque uno crea, bueno, es que no estoy tan mal porque nada más es por esto. Sí. Definitivamente. Sí, hermano, es eso, es estar ahí, es decir, yo lo apruebo. ¿Cómo lo ejemplifico? Yo no puedo decir voy a estar, pero al final la celebración
sí está. Y la celebración, pues es esa. Por ejemplo, yo he escuchado y digo, pues bueno, allá ellos, ¿no? Iglesias donde dicen, bueno, en estas fechas vamos a hacer una fiesta de disfraces cristianos. Ajá. Entonces dices, o sea, estás trayendo la celebración del mundo aquí, disfrazada de espiritualidad. Entonces, ándele. Entonces, es eso. O sea, por ejemplo, si usted me dice, hermano, pues yo voy a comer. Ah, bueno, usted va a comer, pero ya una cosa muy diferente sería decir, yo voy a comer y después de comer me voy a ver las tumbas. Ajá. O sea, sí, de eso, hermano, comer lo que explicábamos el domingo. ¿Sí, sí se acuerda? Es solo decirlo, si no vas a hacer, yo voy a comer y me retiro. Yo ¿Sí? nada más vengo porque traigo hambre y ahí se quedan con su fiesta loca. Sí, sí, de eso pues no hay problema. ¿Algo más, hermanos? Del merequetengue. Sí. A eso, ajá. Le digo, o sea, uno va a comer y Pero creo que si lo puedes evitar, bueno, es que a veces también, hermano, por ejemplo, se lo digo de forma personal, mi familia no cristiana, es acá de que cuando hacen comidas invitan banda y así cierran la calle algunos, ¿no? Y entonces ya se imaginará el ambiente, ¿no? Entonces, llego, como, empieza eso, ahí nos vemos. Entonces no es bueno tampoco comer. Lo que decíamos el domingo, ¿sí fue este domingo? No, el domingo de hace 8 días, era que, por ejemplo, si a mí mi conciencia no se ve afectada, yo puedo decir, si yo no tengo problema, ok, pero si hay un hermano que sí le afecta, yo digo, no. Es que, bueno, voy a decirlo como es. Hacerse lo invitó su familia. No es fiesta así de Halloween ni nada. La hermana lo invitó, le hizo la llamada y le dice, hermano, te invito a comer. Y Sergio le pregunta, ¿qué se festeja? Le dijo, nada, hermano, la vida. Te espero en mi casa a comer, a cenar, perdón. Entonces dijo, no, pues sí, vamos a cenar. Pero después nos enteramos de que el que se quiera ir disfrazado, que se vaya. Si no se disfraza, no hay problema. O sea, ahorita entra la duda, ir o no ir. O Sí, sea, pues, yo le dije, no, mejor no vamos, hay que se queden Sí. con su fiesta. ¿Se acuerda lo que les decía el domingo de los 3 puntos por los cuales debo de pasar esto? ¿Afecta la conciencia de mi hermano? ¿Me edifica? ¿Glorifica a Dios? Esas son las 3 preguntas, hermanos. Sí, porque lo que les decía, hay temas en la Biblia que no vienen, les decía, la Biblia no va a decir no festejes Halloween. ¿Sí? Entonces, ¿afecta la conciencia de mi hermano? ¿Sí o no? ¿Me edifica? ¿Sí o no? ¿Glorifica a Dios? ¿Sí o no? Eh, eh, en base a eso, hermano, usted puede decir sí o no. ¿Voy o no voy? Y esto, hermano, yo no quiero responderle sí o no, porque el día que no esté yo para responderle sí o no, ¿cómo van a poder discernir? Eh, Mejor, ¿sí? ¿Eh? No, es que era lo que decíamos, o sea, por motivos de conciencia. Si yo sé, fue ofrecido y a mí no me afecta, adelante. Isaac, ¿ibas a preguntar algo? Ah, ¿cómo, perdón? Ah, ok, sí.
Es que por eso se dice que es un acto soberano de Dios, porque era lo que yo te decía, cuando lo vemos los nombres, el nombre de Samuel en hebreo viene de la misma manera que aparecía con anterioridad. Y el escritor no niega tampoco que no era Samuel. Por eso es lo que yo les decía, o sea, tú puedes tomar la postura que tú digas, bueno, si Dios dice que no, pues entonces no. Pero también, por ejemplo, un argumento que se usa, en su casa usted tiene reglas para sus hijos. Las reglas que tiene o que tenía para sus hijos eran las mismas que usted tenía. ¿En qué aspecto? Bueno. Eh, por ejemplo, en una escuela, las reglas que tienen los alumnos, ¿las cumple el maestro? Sí, no, no, digo, algunos sí y algunos no. En la mayoría de casos es un no. Hay reglas para los hijos que quizás no aplican para mí. O sea, no en todos, no digo que usted le va a decir a su hijo no tome y usted va a andar tomando. No me refiero a eso, sino a reglas que usted les ponía a ellos específicamente. Y estoy seguro que alguna vez le llegaron a decir, ¿por qué me dices que haga esto y tú no lo haces? Y usted que le decía, pues porque soy tu madre o porque soy tu padre. Y se acabó. Sí, ya me entendieron y se terminó. Punto. En Deuteronomio y Levítico, la regla es para el pueblo de Israel. Tú no consultes, pero Dios es Dios. Entonces, por eso les decía, hermanos, no podemos decir es así, así y así en esa parte de la Biblia, porque ambas posturas pueden caber. Y déjeme. No. Ya te. Ajá. Sí, no. Por eso decía, no era por el poder de la divina, sino si realmente fue Samuel, era por el poder de Dios, realmente, no por a través de la divina o por lo que ella pudiera hacer, sino porque Dios había dicho, yo quiero que esté. Sí. Un demonio, sí, de eso sí, engañando, pero sí pasa. Sí, no te metas en esas cosas. No, definitivamente no. Sí, un demonio. ¿Y Elías? Er- Sí, pero estaban, no los, sí, entran muchos, pudiéramos decirle ya palabras que hay que analizarlos, sí, este, no te metas, sí, por ejemplo, hermanos, ya para concluir, ¿verdad? Ah, hay un tema en la Biblia que se llama demoniología.
pero lo que la Biblia dice y ya. O sea, hay demonios, sí. Hay hasta categorías de demonios, así como la hay de ángeles, arcángeles, serafines. Entonces, pero yo recuerdo, hermanos, un maestro, si se da cuenta, yo lo del Halloween lo dije muy, no a la ligera, muy por encima, o sea, no me metí así como que en lo que hacen, en lo que festejan y todas las prácticas, porque no tiene caso. O sea, yo dije más lo que la Biblia dice de participar en las tinieblas que realmente lo que el Halloween es. Porque había una persona que se metió en este tema tan profundamente que tuvo que ser tratado con un psiquiatra. Se metió más allá de lo que la Biblia dice y enseña y terminó mal, siendo cristiano. El diablo no lo puede poseer, pero sí te puede tocar. Entonces, esa parte, hermanos, es, la Biblia dice esto, la luz no tiene compañerismo con las tinieblas y que yo no participe en nada que tenga que ver con las tinieblas. Entonces, le digo, yo no me quiero meter más en esto, hermanos, porque ya es lo que la Biblia dice, la Biblia enseña, y meternos más no edifica, no es algo ya algo más bíblico, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a orar, hermanos, para terminar. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos ver lo grande que es tu palabra, Señor. La sabiduría que hay en ella, Señor, lo eterna que es, la grandeza, Señor, de tus escritos. ¿Cómo es, Padre, que si no podemos entender tu palabra, Señor, que fue escrita para nosotros, cómo te vamos a poder entender a ti? Señor, ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a exaltarte y a marcar un límite, Señor, con las tinieblas y nosotros poder resplandecer como esa luz que somos. Hónrate, Señor, glorifícate en cada una de las cosas que nosotros hagamos. En el nombre de Jesús, amén.